quiero compartir una palabra con la iglesia que no es quizás la palabra que muchos esperan, porque por lo general esperamos esas palabras que nos dicen el Señor te va a multiplicar, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a llenar, el Señor te va a acompañar, el Señor todo, ¿no? Eso es lo que por lo general espera la iglesia. Y esta palabra más bien tiene una connotación de una palabra reveladora, sería, ¿no? Así que bueno, los que saben apreciar como decía el hermano, el manjar, puede apreciar una buena palabra. El título del mensaje es Los secretos de la mujer samaritana. Vamos al capítulo 4 de San Juan. San Juan capítulo 4. Hermanos, todo el conocimiento de la humanidad, del ser humano, ya está adentro de nuestra mente. Muchas veces esperamos adquirir conocimiento de afuera, pero el conocimiento está todo adentro nuestro. Muchas veces tenemos que sacarlo hacia afuera, tenemos que revelarlo, tenemos que encontrar el significado de cada uno de ellos, pero que están dentro de nosotros. Es así. Cuando Dios hizo al hombre, toda la palabra de Dios estaba dentro. Todo lo que hoy nosotros tenemos en la mano, en la Biblia, estaba dentro del corazón del hombre. La mente del hombre, el corazón del hombre. No estaba afuera. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios puso todo el conocimiento dentro de ellos. Cuando Adán peca, esa palabra salió de adentro de él. Desde ese día andamos con ella debajo del brazo. Desde ese día estamos con ella escrita en un libro. Desde entonces está escrita en papel. Y fue escrita en piedra, fue escrita en madera, en papiro, en distintas formas se ha escrito la palabra de Dios. Pero el gran desafío es hacer que lo que está escrito en el papel vuelva a existir dentro de nosotros. Porque eso fue el anhelo de Dios. Él había puesto ya en la criatura primaria de esta tierra, pero que por pecado pierde ese conocimiento, esa sabiduría, y sale de adentro de él. Es por eso que la palabra en las reuniones de cristianos, hermanos, como esta, tenemos una función, tiene una función fundamental la palabra. Es necesario insertarla dentro de nosotros en cada culto. Cada culto que venimos delante del Señor es para recibir esa palabra y meterlas adentro de nosotros. De nada sirve que esté escrito en el papel. Tenemos que vivirla. ¿Me entienden lo que quiero decir en esta noche? De nada sirve que esté guardada en un libro. No sirve de nada. Tenemos que meterla dentro de nosotros y vivir esa palabra. Juan capítulo 4. Vamos a leer, para los conocedores de la palabra, saben bien de quién estamos hablando y conocen todo el pasaje. Por lo tanto, vamos a leer solo pocos versículos. Dice en Juan capítulo 4, verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a la palabra de Dios? Gloria a ti, Jesús. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor. Hermanos,
Hay algo que yo disiento totalmente. Es una de las cosas que yo disiento, es que nuestro planeta Tierra, se llame planeta Tierra. Yo disiento, no estoy de acuerdo. Más porque el planeta Tierra, la mayor parte de él es agua. ¿Es verdad o no? ¿Sabían eso? Los chicos, ¿cuánto? 70% agua, 30% tierra. Entonces se llama planeta Tierra. ¿Por qué Tierra si tendría que llamarse planeta Agua? Pero bueno, son cosas de la naturaleza. Y nosotros también somos, creo que dicen por allí, que el 60% de nosotros es agua. Totalmente agua. Alguna persona puede llegar a medir 2 metros de alturas. Si esa persona recibiera una descarga eléctrica de millones de voltios, o un rayo le cayera, esa persona va a pasar a medir menos de 1 metro. Porque el rayo, la electricidad lo va a secar y pasa a quedar como un enanito. Va a morir ahí, por supuesto, y a la vez queda reducido a materia nada más. El agua va a salir de él. Entonces, si este elemento es tan importante para la existencia, no solo de la tierra, sino también nuestra, nadie puede vivir sin agua, ¿verdad? Nadie puede vivir sin agua. Jesús está pasando por una tierra que no es capital federal de Argentina, no es la capital de Posadas. Él está pasando en pleno desierto, en pleno camino de ausencia total de agua. Eran tierras deshabitadas en aquel tiempo. Estas tierras recibieron el nombre, o el nombre que se le fue puesto hace 4000 años atrás aproximadamente. Estas tierras han sido puestas un nombre sobre ellas. 2000 años antes de Jesucristo ya habían recibido su nombre. Y esta tierra por donde está pasando Jesucristo fue llamada de tierra de Sicar en la antigüedad. ¿Quién le puso nombre a esa tierra? Fue el patriarca Jacob, uno de los patriarcas del pueblo hebreo. Ustedes saben bien y conocen la historia de los patriarcas nuestros y de los patriarcas del pueblo hebreo, o sea, de Israel. Jacob es el tercero en sucesión según la descendencia. Todos conocemos que primero está Abraham, después viene Isaac y después viene Jacob. Jacob viene a ser el tercero en importancia dentro de los patriarcas del pueblo de Israel. Era una persona muy respetada por ser uno de los que Dios usó en la antigüedad. Ese Jacob, en tiempos remotos, 2000 años antes de Cristo, 4000 antes de nosotros ahora, en un momento de profunda escasez de su vida, tuvo una idea genial: cavar un pozo en el desierto. Ahora yo pregunto, ¿quién cava un pozo en el desierto? ¿Quién hace ese esfuerzo en pleno desierto? Yo no sé si ustedes alguien estuvo acá, porque me tengo que preguntar, no puedo dejar de preguntar, yo no conozco la historia de cada uno de ustedes. ¿Alguien estuvo acá en la zona de Egipto, Israel? ¿Nadie? Bueno, por lo menos por los papeles deben conocer que yo estuve en aquel lugar, así que puedo certificar que es así. Es una tierra donde no hay agua, hay una escasez de agua. En el lugar preciso donde yo estuve, la isla de Chipre, estaba rodeado de agua, pero de mar, no de agua dulce. Egipto, por ejemplo, tiene
La única fuente de agua dulce es el río Nilo. No tienen otra agua. Ellos cuidan como oro esa agua. Si alguien tirara un papel en esa agua, va preso. Porque es la fuente única de vida de ellos. Ellos se quedan sin ese material tan importante, ese líquido tan importante para la existencia humana, y se mueren todos. Por eso cuidan mucho. Israel también es un pueblo de mucha necesidad de agua. Tienen que vivir buscando agua. Y en esa zona, entre Israel y Egipto, hay mucho desierto. Y en el desierto no hay agua. Todos sabemos que no hay agua. Es una historia antiquísima que sabemos que en el desierto no hay agua. Entonces yo me pregunto, ¿quién cava un pozo en medio del desierto? Yo podría llamar a eso de intrigante, incierto, de locura. Podría decir una locura ponerse a cavar un pozo en medio del desierto. Cuando estés pasando por un desierto en tu vida, vas a tener que tomar una decisión sí o sí. Aunque no sepas el resultado que va a ser, si va a ser el esperado, tienes que tomar una decisión. Cuando estés pasando por un desierto, tendrás que tomar una decisión en busca de saciar tu sed. Y es necesario de hacer algo para que esa sed sea saciada. Porque para mí cavar pozo, hermanos, representa una actitud de fe. Yo vengo de familia de conocedores de campo, de vivir en las afueras de la ciudad, donde se vivía con cavar pozos. En mi casa paterna, en los principios de mi niñez, teníamos 2 pozos. Uno más o menos a 50 metros de la casa y otro pegado a una ventana de la casa. Recuerdo que el que estaba pegado a la casa era el que menos tenía agua. Pero cuando tenía era más lindo porque ahí de la ventana nomás tirábamos, no teníamos que caminar 50 metros al fondo. Así que conozco lo que es cavar pozo. He cavado pozo cuando era chico. Me ponían en el pozo también a cavar. También hacía más chanchada que otra cosa, pero algo hacía. Y cavar un pozo, hermanos, significa gastar tiempo. Significa gastar energía, cansarse. Pero de una cosa siempre vamos a estar seguros, y es que nunca tendremos la certeza de encontrar agua. Por eso es que yo llamo al cavar pozo una actitud de fe. Porque ¿quién cava pozo sin estar seguro de que va a encontrar agua? Todos. Todos tenemos que cavar el pozo en una tierra sin estar seguros de encontrar agua. Entonces, ponerse a cavar un pozo es una actitud de fe. Porque nadie está seguro que va a encontrar agua. Entonces, cavar pozo para mí es una actitud de fe, porque usted está buscando algo que usted cree que existe. Usted cree que existe. Usted dice, debe estar el agua abajo. Tiene que estar el agua abajo. Y comienza a cavar. Que no va a ser fácil encontrar ese elemento que está buscando, pero que por la fe no se va a rendir hasta encontrar esa agua que está buscando. ¿Me explico? Y como yo no estoy predicando a paredes en esta noche, cada uno de los que estamos aquí, no sé cuáles son los desiertos que han pasado en la vida o pasarán en sus vidas. Nacemos para cavar pozos. Nacemos para hacer pozo toda nuestra vida. Algunos comienzan y no terminan. Otros solo murmuran diciendo, la tierra está dura, no va a ser fácil cavar ahí, así que no me voy a meter. ¿Sabe por qué? Uno cava pozos solo por un motivo. Y es porque nosotros necesitamos encontrar agua. Necesitamos encontrar agua. Le voy a decir una cosa.
No fuiste tú que quisiste venir esta noche aquí. No fuiste tú que has querido venir esta noche aquí. Fue alguien mucho mayor que tú que te trajo en esta noche en este lugar. Es alguien que conoce tu sed y por eso te trae en esta noche a este lugar. Él sabe que tú tienes una necesidad, que estás sediento y por eso te ha traído en esta noche a este lugar. ¿Sabe por qué? Porque si alguien conoce tu necesidad más profunda y más remota, porque ese alguien conoce cada sed que existe dentro de tu alma, porque ese alguien sabe cuánto estás cansado de caminar en este desierto y que viniste con sed porque Él te trajo a la fuente. Cierra tus ojos por unos minutos. Hay personas aquí que están diciendo: hace 10 años que estoy cavando ese pozo porque creo que mi marido va a ser salvo. Hace 5 años que estoy cavando ese pozo porque Dios me dijo que un día voy a encontrar agua y mi sed será saciada. Te voy a decir algo en esta noche, hermano, y quizás parezca medio raro. No pares, no te rindas, no dejes de cavar ese pozo. Dios te está diciendo algo en esta noche. No te rindas. Vas a encontrar agua en los primeros 6 meses del año 2015. Vas a encontrar agua. El esfuerzo que estás teniendo para cavar ese pozo, solo tú lo sabes. No aparece nadie para ayudarte a cavar. No aparece nadie para incentivarte a seguir. Al contrario, está lleno de Tobías y Sanbalat diciéndote: estás perdiendo el tiempo, abandona esa lucha, no sigas cavando, de nada te va a servir. Y mi Dios, el mismo que le incentivó a Jacob a que no se rinda, el mismo Adonai Elohim te está diciendo en esta noche: no desistas de cavar ese pozo. No te rindas, sigue, te dice. Hay alguien aquí que está diciendo: va a tardar en salir agua, no importa cuánto tiempo te lleve. No te rindas. Lo que importa es que sepas perseverar en encontrar la tan fundamental agua que va a saciar tu sed. Abran sus ojos ahora. ¿Cuántos están con sed en esta noche? Levanten la mano. Gloria a ti, Jesús. El Espíritu Santo es el que nos impulsa, hermanos, hacia Dios. El Espíritu Santo es el que nos hace buscar a alguien más grande que nosotros. Todo arroyo busca llegar al río y todo río busca llegar al mar. Hay una fuerza misteriosa que los impulsa a buscar algo mayor que ellos. Atraviesan montañas, montes y pedregales en busca de algo mayor que ellos. Él puede estar lejos del mar, pero él sabe que en algún momento él va a encontrar al mar. Por eso él se va hacia el mar en busca de alguien superior a él. Cuando nace, quizás es apenas una vertiente. Puede que cuando él encuentre el mar, él ya sea largo, ancho y profundo. Lo que importa es encontrar a alguien más grande que él. Y el Espíritu Santo está en esta noche, en este lugar. Y él nos quiere guiar hacia ese más grande que nosotros, llamado Jehová de los ejércitos. Esa fuerza superior es la que le habrá impulsado a Jacob
a llegar a tierras de Sicar 4000 años atrás. Sin ninguna tecnología, cavar en medio de la nada. Cavar en la esperanza de encontrar agua en el medio del desierto. La victoria de haberlo logrado es tan grande que el pozo está allá hasta el día de hoy, hermanos. Cuando él cavó ese pozo, él estaba pasando por el desierto, pero eso quedó como testimonio hasta el día de hoy. Y todos los seres humanos que pasaron o no pasaron por allí, saben que allí estuvo el patriarca Jacob. Y que aquel pozo es mucho más que un pozo. Aquel pozo es un trofeo, hermanos. Es un altar. Es un lugar que rememora mucha historia. Mucho más. Aquel pozo es un marco en la historia de un hombre que no se rindió. A pesar de las luchas y de las dificultades, él siguió cavando. Si tú eres de aquellos que se rinden a causa de las luchas y dificultades, es porque no estás preparado ni preparada para cavar pozos. Y los que no están listos para cavar pozos, se van a morir de sed. Porque no todas las aguas van a conseguir, o la van a comprar, o la van a traer desde la canilla. Es por eso que ese proyecto, ese plan, ese sistema que Dios puso dentro de ti, dentro de tu mente, dentro de tu corazón, es tu pozo. No desista de él, no te rindas, sigue cavando. Aquel pozo persistió en el tiempo, hermanos. Mucho más que los altares de Abraham, aquellos que él edificó. Aquel pozo ultrapasó el tiempo. Los altares de Abraham ya no existen más. Pero aquel pozo está hasta el día de hoy. Y 2000 años más tarde, aquellas tierras dejaron de llamarse Sicar y pasaron a llamarse Samaria. Jesús está a 2000 años de Jacob y a 2000 de nosotros. 1000 años antes de que Jesús nazca, preste atención, por favor, lo que voy a explicar, para que usted pueda entender. El país llamado Israel, aquel que tenía 12 tribus, estaba a punto de romperse. Esta nación era Israel. La capital era una sola, se llamaba Jerusalén. La fe era una sola, se llamaba judaísmo. La adoración se realizaba en un solo lugar, en el monte Moriah. Cuando Salomón se muere, aproximadamente, en el monte Moriah es donde Salomón hizo el templo, famoso templo de Salomón. Cuando Salomón se muere, aproximadamente 900 años antes de que Jesús viniera a la tierra, el país se rompe. Israel sufre la división más histórica, terrible, que ha ocurrido en toda la historia del pueblo de Israel. Y ahora ya no son un país. El país ahora tiene dos nombres. Son dos hermanos. El reino del sur pasó a llamarse Judá, donde quedaron la mayor tribu llamada Judá y la menor llamada Benjamín. Las dos tribus se unen y pasan a ser el reino del sur. Y ellos permanecieron con una capital llamada Jerusalén y con parte del templo, o sea, mejor dicho, con el templo que era parte de los que también se separaron de ellos, pero ellos se quedaron con el templo de Salomón. Y se quedan
llamándose Reino del Sur en ese lugar. Y el Reino del Norte ahora pasó a llamarse Israel. Y fundó una nueva capital llamada Samaria. Y de eso es lo que estamos hablando y escuchando en esta noche, el pasaje bíblico. ¿Cuál es el problema con eso? Que hayan formado su capital, que hayan hecho una separación, que hayan tenido su nombre. ¿Cuál es el problema con eso? Ninguno. Misma sangre, misma familia y casi la misma fe. Y es ahí donde está el problema. El problema es que la Biblia dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y si esto se estaba diciendo en tiempos de Jesús, quiere decir que no se hablaban hacía 1000 años. 1000 años que no se hablaban. ¿Cuál fue el problema más grande de ellos? Que en la Biblia está escrito por el mismo Dios diciendo que cuando Salomón construyó el templo, Dios dijo que en ninguna parte del mundo se levantara otro templo, ni siquiera semejante al templo de Salomón, porque en el único lugar donde Dios vendría a estar con su pueblo era en el templo de Salomón. Y los samaritanos se separaron del pueblo y se fueron a otro lugar y todo estaba bien hasta que construyeron un templo réplica de lo que había hecho Salomón. Aleluya. Y en ese tiempo decía que entre ellos no se trataban. No tratarse significa que no se hablaban, no se dirigían la palabra, no había comunión con ellos y eran hermanos. ¿Qué riña tan importante era esa capaz de dividir pueblos hermanos por 1000 años? 1000 años que dice que no se dirigían la palabra. La explicación se las di recién. El problema fue cuando construyeron el templo semejante al de Salomón. Y dice la Biblia que en ningún lugar del mundo se debería haber hecho ninguna copia. Por eso ese templo que se está construyendo en Brasil por la Iglesia Universal, que es la réplica de Salomón, tiene una de las maldiciones más grandes encima. Y cuando los samaritanos copian el templo, el espíritu del diablo entra en ellos. ¿Por qué? Porque desde que el diablo, es imitador de Dios. Aquel que quiere imitar de las cosas de Dios es el diablo. Por eso él hace todas las imitaciones, los sacrificios de animales, todas esas cosas. Él copia de lo que fue Dios, de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, que aún hoy siguen matando gallinas, gatos, chancho, todo por ahí, imitando a lo que hizo Dios. Es un terrible imitador. Ese es el espíritu del diablo, cuando hay alguien que quiere hacer las cosas para el mundo, copiando a las de Dios. ¿Por qué le copia? Porque el diablo siempre quiso ser Dios. Siempre quiso ser Dios. Allá Isaías dice que él decía en su mente: subiré allá arriba y seré semejante a Dios. Siempre quiso ser Dios. Entonces los samaritanos ahora se consideran jueces de las cosas espirituales porque ellos también tienen un templo. Entonces dicen: lo que nosotros decimos acá y hacemos acá, Dios va a estar acá. Pero se equivocaron. Y eso generó una crisis diplomática, política profunda entre los dos pueblos. Y por eso no se hablaban más. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban a los samaritanos peores que los impíos. Ellos podían hablar con los impíos, cuando digo impío estoy hablando de la gente cualquiera, no del pueblo de Israel. Ellos podían hablar con cualquier persona, menos con los samaritanos. Porque para ellos los samaritanos eran peores
que los impíos. Los judíos hablaban con los endemoniados, pero no le dirigían la palabra a los samaritanos. ¿Por qué? Porque para los judíos el samaritano era peor que el impío, peor que ser impío, era un traidor, un blasfemo, uno que conocía la palabra de Dios y que se salió y que estaba blasfemando y que era traicionero a la palabra de Dios. Para ellos, para los judíos, eso eran los samaritanos. Los samaritanos hasta levantaron una nueva casta sacerdotal, negando el sacerdocio de Leví. Ellos tenían su casta sacerdotal. Y eso todo era lo que producía una repelencia en los judíos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay algunas cosas que podemos hacer como que se nos da las ganas, como queremos. Pero hay cosas que se hacen según el modelo de Dios y punto. Y nadie tiene que cambiarla. Amén. Esa riña duró 1000 años, hermanos. Esa pelea, 1000 años. Hasta este momento, cuando Jesús trae el cambio. Fíjense lo que dice la Biblia, que Jesús, rabino con credencial, diplomado legalmente en el templo del sur, de una escuela rabínica del sur, nacido en el sur, criado en el sur, ese Jesús de repente viene al territorio de Samaria, donde era algo imposible que un judío hiciera. La Biblia dice que él necesitaba pasar por allí para llegar a Galilea. Si usted lee todo el capítulo va a entender más. Yo simplemente leí 4 o 5 versículos para introducirme en la palabra, creyendo que todos entienden de qué estoy predicando. Pero si alguien quiere entender más, cuando llegue a su casa, léalo completo y va a entender más. La Biblia dice que Jesús necesitaba pasar por Samaria para llegar a Galilea. Y esto que Jesús está haciendo es una actitud de enseñanza para mí y para ti. Que si tienes que llegar a un lugar y en el camino a ese lugar existe una Samaria, vamos a atravesar ese lugar cueste lo que cueste. Amén. Y esta es la palabra profética para esta iglesia en esta noche. El 2015, hermanos, el 2015 Dios va a trazar una línea hasta tu victoria. Y aunque exista una Samaria en el camino, Dios te va a dar la victoria. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gracias. ¿Cuántos lugares hay dentro de ti donde no quieres entrar? Ni siquiera cruzar. ¿Cuánta Samaria hay dentro de tu ser que no quieres meterte adentro a descubrir qué hay? Sectores de tu vida que lo tienes separado y escondido dentro de ti, al cual no quieres explorar porque son cosas del pasado, porque son rencores que están ocultos, son falta de perdón que están metidos allí y que tú lo dejas al azar, a lo que será algún día, y no quieres tocar y escarbar esa Samaria de tu vida. Existe una Samaria dentro de cada uno de nosotros y Jesús está interesado en pasar por allí. Aquel trauma de antaño, aquel trauma de la bofetada, de la piña, del sopapo que te dieron, aquel trauma de aquellos que te traicionaron, aquella calumnia que te arruinó la vida. ¿Qué es lo que tienes escondido dentro de ti? ¿Qué Samaria está dentro de ti que necesitas que Jesús pase por allí? Amados míos,
Ninguno aquí somos superhombres o supermujeres o mujeres maravillas. La diferencia nuestra está por fuera, pero por dentro somos todos iguales. Todos iguales. Entonces, deja entrar la luz a tu pueblito oscuro que tienes ahí adentro. Jesús está llegando a Samaria e imagino a los discípulos que iban con Jesús, lo que iban diciendo en el camino. Pero Jesús, a Samaria no. Nosotros somos judíos, ¿cómo vamos a ir a Samaria? Jesús, ¿por qué no paramos aquí nomás? Estás encaminándote a Samaria y no podemos pasar por allí. Pero tenemos que ir a otro lugar. Pero no tenemos que pasar por allí, Jesús. Quedémonos aquí. Hasta que Jesús se da cuenta que estos discípulos se estaban volviendo un obstáculo para lo que Jesús quería hacer. Entonces en el camino, yo me imagino a Jesús diciéndole a los discípulos, ¿sabe qué? Vayan a buscar alimento. Yo me voy hacia el pozo. ¿Ustedes qué quieren? ¿Alimento o agua? Yo me pregunto, ¿quién puede decidirse por alimento en medio del desierto? Cuando que el agua es más interesante. Dice que el cuerpo puede pasar muchísimos días sin comer, pero sin agua no alcanza 3 días. Entonces, pregunto, ¿por qué se van a decidir los discípulos cuando le dice Jesús, yo me estoy yendo al pozo? Y ellos diciendo, nosotros tenemos hambre. Jesús dice, no es el momento de perder tiempo con estos. Vayan a buscar comida. Yo me voy hacia el pozo. Aleluya. Es por eso que Jesús envió a sus discípulos a buscar alimento, para evitar que sigan murmurando e interrumpiendo el trabajo que él venía a hacer a aquel lugar. Y siempre que alguien cava un pozo, o cavaba un pozo en ese tiempo, no hacía solo para él, sino que era para todos los que pasaran por aquel lugar. El que cavaba un pozo sabía que necesitaba tomar agua, por eso cavaba un pozo. Pero también hacía porque muchos necesitados pasarían por allí y tomarían de esa agua. Entonces cuando él cavaba un pozo para él y para aquellos que necesitaran. Y todos los que bebían de esa agua debían de bendecir el nombre del que había cavado el pozo. Por eso aquella samaritana estaba diciendo, bendito es Jacob, porque ha cavado para nosotros este pozo. Él es nuestro patriarca, Él es el que pensó en nosotros. Bendito sea Él y el Dios de Jacob que le ayudó a hacer este pozo. Aleluya. Usted no entiende lo que yo digo, quizás. Yo estoy diciendo que Jacob fue bendecido por el mismísimo Jesús. Porque cuando Jesús bebió de esa agua, Él habrá bendecido el nombre de Jacob y al Dios que era Él mismo que lo había ayudado a hacer el pozo. Aleluya. Gloria a Dios. Y por mucho más que Jacob ni conoció, fue bendecido. Muchos que hasta hoy siguen bendiciendo el nombre de Jacob por el pozo que había hecho. Yo me imagino a los discípulos apurándole a Jesús para retirarse del lugar. Una vez que volvieron y estaban con Jesús en aquel lugar. Vamos Jesús, vámonos. No nos juntemos con estos samaritanos. Bebamos agua y rajemos de aquí. Y Jesús diciéndole, vayan a comprar comida. Yo me quiero quedar aquí. Jesús despide a los murmuradores de allí. Porque Jesús sabía que él tenía un encuentro en aquel lugar. Él sabía que alguien vendría a ese lugar. Él tenía conocimiento que alguien iba a venir a ese lugar y era con esa persona que él quería tener un encuentro. Es Dios, muchas veces, hermanos, quien propone un encuentro.
con nosotros. Y hay mucha gente a tu alrededor que Dios muchas veces tiene que despedirlo, porque son un obstáculo para el encuentro que Él va a tener contigo. Muchas veces Dios va a despedir personas de tu vida, porque están siendo obstáculos para el encuentro que quiere tener Jesús con tu vida. Pero no te preocupes, es por poco tiempo. De lo contrario, esa persona va a arruinar todo. Por eso no te asuste, porque no siempre aquellos que andan contigo creen en ti o creen en tu persona. Por eso Dios tiene que sacarlo de tu lado. Escúcheme aquí. Nosotros estamos aquí por causa de nuestras necesidades. Nosotros vinimos a esta iglesia, a este lugar, por causa de nuestras necesidades. Por causa de nuestra sed es que estamos esta noche en este lugar. Usted puede mirar cualquier canal cristiano, puede mirar cualquier profesión de fe que encuentre por allí, ir a cualquier iglesia, sea cristiana, pentecostal o neopentecostal, la que quiera, puede ir. Y usted se va a dar cuenta que la gente está siendo movida por sus necesidades. Nadie viene a las iglesias por agradecido. Todos venimos por necesidad a la iglesia. Usted llama a este lugar de iglesia, pero este lugar es un pozo. Este lugar es un pozo que alguien cavó. En ese caso, yo. Este es el pozo que yo cavé. Este es el pozo que yo hice hace un tiempo atrás. Y bendito sea el pastor, el evangelista, el misionero que cavó el pozo donde fuiste tú por primera vez. Bendito sea el Dios de ese pastor evangelista o el que haya cavado el pozo donde fuiste por primera vez. Porque allí fuiste saciado de tu sed. ¿Sabe por qué? Porque desde que cavaste el pozo, comenzaste a tener esperanza y fe. Y yo desde que cavé este pozo aquí, muchos ya se han saciado del agua de este pozo. Amén. ¿Usted sabe por qué está aquí en esta noche? Porque tiene necesidad y tiene sed. Por eso usted está aquí. Si un ángel entrara en su dormitorio antes de venir y le dijera, si te vas a Catedral del Espíritu, no vas a recibir nada, posiblemente hoy no hubiera estado nadie en este lugar. ¿Me explico? Usted viene aquí en la esperanza de beber agua. De beber aunque sea una gota de agua en esta noche. Por eso usted está en este lugar. Porque somos seres necesitados. Tenemos sed emocional, tenemos sed financiera, tenemos sed de la que usted le quiera poner o pintar. No sé cuál es la sed que usted tiene en esta noche, pero por alguna gota de agua está en este lugar. Pero indefectiblemente venimos por necesidad, hermanos. Usted quiere que un familiar sea salvo. El otro quiere que Dios abra aquella puerta. El otro quiere esto. El otro quiere aquello. Pero en definitiva todos estamos aquí por una necesidad. ¿Está todo bien? Para eso es que existe este pozo. Para eso es que existe este pozo. O sea, no estoy diciendo que no debe ser así. Está bien, porque para eso existe este pozo. Para que podamos beber. Para calmar nuestra sed. Y vamos a vivir la vida entera dependiendo de esa agua. Por eso existen pozos en nuestras vidas. La Biblia es exacta. Ella dice
a la hora sexta. Cuando usted lea bien el pasaje bíblico va a entender. Dice a la hora sexta. Esto en el calendario romano o judío, no sé cuál era el calendario que usaban en ese tiempo, no recuerdo, eran las 12 del mediodía. Nadie viene, hermanos, a las 12 del mediodía a buscar agua. En el desierto, yo le dije que estuve en aquel lugar, 50 grados a la sombra. Usted acá se sorprende y se queda enloquecido porque hay 40 grados en el sol. Allá es 50 grados a la sombra. Si bien es un calor distinto, un calor seco. Acá lo que nos mata es la humedad. Pero aquel calor es imposible de andar al rayo del sol. 60 hasta 65 grados he visto en aquel lugar de temperatura. ¿Quién va a buscar agua a las 12 del mediodía? Nadie. Nadie. Pero Jesús fue a aquel lugar porque Él sabía que tenía un encuentro a la hora sexta, al mediodía. ¿Y quién va al mediodía a buscar agua? Cuando nadie va a buscar agua, ni siquiera los animales se acercan a esa hora. Usted ve los animales todos debajo de una poquita sombra que consiguen, ahí están los animales. Agua no van a beber a ese horario, porque es el peor horario. Y quien va a buscar agua a esa hora es porque tiene una sed mayor que los demás. Es alguien que necesita beber desesperadamente, que está enloquecido, enloquecida para saciar su sed. Es alguien que necesita más que todos los demás. Por eso es que el que no ha venido hoy a este culto es porque no tiene sed. El que no ha venido hoy aquí es porque no tiene sed. Estará debajo de alguna sombra, pero ustedes que están aquí vinieron porque tienen sed y hoy serán saciados. Amén. Allá en el horizonte aparece una silueta. Viene una persona envuelta en paños, porque en aquel lugar la única forma de atravesar el sol con semejante rayo de sol es todo cubierto. Pero algunos, como esta mujer, era exagerado su manera de vestir. Estaba envuelta en paños, hasta su cara totalmente envuelta. Venía terriblemente apurada, atravesando el desierto. Y Jesús estaba sentado al borde del pozo, mirando esa silueta que se acercaba. Esa persona que venía como una tromba humana, corriendo, venía desesperada por agua. Cuando llega a aquel lugar, se encuentra ¿con quién? Con el peor de sus enemigos. ¿Era judío? Judíos y samaritanos no se hablaban. Por lo tanto, ella llega desesperada, baja su cántaro. ¿Y qué hace? Empieza a mirar para otro lado, porque había un judío allí. No se miraban, no se trataban. Entonces, ¿cómo podía ella hablar? Ella empezó a mirar para otro lugar, para otro lado, porque estaba el judío allí. Y lo improbable, hermanos, lo improbable sucede. Jesús le habla. Yo no sé si usted puede notar el marco. 1000 años donde judíos y samaritanos no se trataban. Y algo que era imposible de ocurrir, sucede. Jesús le habla. Aleluya. Siento la presencia de Dios aquí. Jesús de repente le habla. Imagínense la escena. Jesús solo era duro con los religiosos, hermanos. Él solo era duro con los fariseos.
De repente sale una voz dulce de Dios en la boca de Jesús diciendo: dame de beber. Él, con los únicos que era duro, era con los religiosos, porque con el pecador él nunca fue duro. De él salían palabras dulces hacia el pecador, por amor al alma del pecador. De repente sale esa voz tan dulce hablando a la mujer. Muchas veces vemos en las iglesias personas tan duros con las almas que traen adentro de la iglesia. ¿Sabe una cosa? Solo vamos a ganar a los pecadores siendo dulce, siendo suave, siendo amoroso, no siendo amargo. No hay forma de ganar un alma siendo amargo. Si no te humillas, vas al infierno. Porque si sos un pecador, vas a ir al fuego de afuera que quema y que es el crujir de dientes. No existe una forma, hermanos, de que una persona gane un alma. No existe una forma de que las personas se apasionen por Jesús si primero no se apasionan por ti. No existe. No hay forma. Yo nunca vi un cristiano amargo, antipático, ganar un alma. Nadie. Porque las personas dicen, si él es así, me imagino el Dios de él. ¿Cómo va a ganar un alma? Yo no quiero saber nada de tu Dios. En la dulzura de su voz, Jesús le habla y le dice: dame de beber. Dan ganas de llorar, hermano. Si tú supieras, hermano, quién es el que está hablando en esta noche contigo, tú le pedirías que sacie tu sed. Porque he aquí el mismo problema en las iglesias de este tiempo. La gente viene a escuchar a un predicador. Viene a escuchar a fulano de tal. Viene para que a alguien le diga algo. Hoy está el pastor Aranda, me voy a escucharle. Y Jesús te dice: si supieras quién es el que te habla, le pedirías que te sacie la sed. No es el hombre que está en el púlpito. Aleluya. No es el hombre, es Jesucristo hablando al pueblo. Aleluya. Jesús vino esta noche aquí para pedirte una adoración. Pero si tú supieras que es Él el que te pide la adoración, si supieras que es Él el que te pide la adoración, tú le pedirías a Él. Aleluya. Jesús está aquí, hermanos, y hace tiempo que Él quiere este encuentro a solas contigo. Jesús está pidiendo porque Él fue quien le ayudó a Jacob a hacer ese pozo. Él le estaba pidiendo agua de un pozo que Él mismo en la antigüedad le ayudó a Jacob a cavar el pozo. Cuando caves tu pozo, no te olvides de dejarle una parte para Él, porque es el que te ayudó a cavar el pozo. Nunca te olvides que fue Él quien te dio ese pozo que tienes para cavar. Nunca te olvides. El dueño del pozo es Él. El dueño del pozo es mayor que el pozo. Nunca te olvides de eso. Amén. Si tú supieras quién es el que está predicando, si yo te doy de beber, nunca más vas a tener sed, dice Jesús en esta noche. Y la mujer, luego de escucharle, le cuestiona. Porque cuando estamos perdidos,
Cuando estamos desviados en nuestras mentes. Venimos a la iglesia y escuchamos un mensaje y muchas veces cuestionamos el mensaje. Y aquella mujer escuchó la voz de Jesús y ella comenzó a cuestionar. Y toda vez que usted cuestiona a Jesús es porque no entendió el mensaje. Porque Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te pide beber, tú le pedirías a él que te dé beber. Jesús le dice, nunca más vas a tener sed porque yo te voy a dar agua viva, no agua muerta. Eso era lo que te estaba diciendo Jesús a esta mujer. Jesús fue el primer rabino en explicar la diferencia o la existencia de dos aguas. Fue el primer rabino en explicar que el agua de la tierra es agua muerta y el agua que viene de él es agua viva. Es el agua que produce algo de verdad. Es el agua que salta para vida eterna, dice la Biblia. Agua muerta es un agua que no produce nada. Y agua viva es un agua que produce un resultado en nuestras vidas. ¿Entendió? No entendió nada. Le voy a hacer entender. Juan capítulo 7, verso 37 dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán aguas de vida eterna. ¡Aleluya! ¿Entendió ahora? ¿De qué gran fiesta estaba hablando Jesús? O el versículo ¿de qué gran fiesta estaba hablando? La gran fiesta judía que duraba 7 días. 7 días duraba la fiesta judía en el templo. ¿Qué se hacía ahí? Todos los que iban a la fiesta llevaban un cántaro con agua. Primero que habían sacado el agua hacía 7 días atrás, para traerlo y tenerlo en un rincón en el templo. Cuando terminaba la fiesta de los 7 días, ellos lanzaban el agua sobre las escaleras y lavaban las escaleras como un simbolismo de purificación. Entonces Jesús habla a través de este versículo diciendo, en el último y gran día de la fiesta, porque en el último día era que después de haber tenido el agua almacenada 7 días, que la habían sacado hacía 7 días atrás, agua muerta, lavaban en simbolismo de purificación. Y Jesús viene a pararse en medio de todos allí y gritando de esta manera. Dice que Jesús se puso de pie y a gran voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y la gente tirando agua, mirando para atrás, es un loco. Déjenlo que griten. No entendían nada. La gente mirándose. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. No de agua muerta que ustedes están tirando ahí y que hace 7 días que está almacenada, está muerta. Pero el que cree en mí correrá de su interior ríos de agua viva. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús gritando de esa manera. Qué impresionante. Por eso es que el bautismo es en agua. Porque no hay forma de que nazca de nuevo si no pasa por las aguas. La mujer le dice a Jesús, entonces muéstrame esa agua. Tú no tienes ni balde para sacarla, le dice la mujer samaritana. La mujer no entendió nada. Jesús le dijo, yo te voy a mostrar. Es fuerte, hermano. Él le dice, vete a tu casa y tráele a tu marido. Y ahí es cuando aquella mujer tiene un encuentro con Jesús. Porque ella dice, empezó a titubear. Y empezó a darse cuenta que el hombre que estaba ahí no era cualquiera. Sí, lo que pasa es que el que tengo no es mi marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, ni el que tienes, ni los 5 que tuviste antes son tu marido. Y la mujer
reconoce que es el Mesías que está con ella. Ella quiere comenzar a justificarse y Jesús le tapa la boca. La mujer quedó impactada con Jesús. Su vida nunca más fue igual. ¿Sabe por qué ella iba todos los mediodías a buscar agua? Porque ella era una mujer llena de preconcepto. Era una mujer despreciada en la ciudad. Nadie quería juntarse con ella. Cuando todas venían a la mañana temprano a buscar agua, ella no podía venir junta, porque era la mujer más mal vista, porque tenía muchos maridos, había tenido muchos maridos. Entonces ella venía porque ella sabía que ella era odiada y era rechazada por todos. Y cuando aquel hombre, que parecía un hombre común, le contó la historia de su propia vida, ella se dio cuenta que era el Mesías, y no solo que era el Mesías, sino que él tenía la humildad de hablar con ella, una pecadora. Aleluya. Ella venía al pozo llena de trapos, tapándose, esconderse de los miles de defectos que tenía. Eso era el pensamiento de aquella mujer. Yo sé que algunos dirán que era porque era pecadora. Yo no sé si ella era más o menos pecadora que los discípulos, porque puede ser que los discípulos no tuvieran 6 mujeres, pero tampoco tenían la fe que tenía esa mujer. Dios nunca se impresiona, hermanos, ni con tus pecados ni con tus virtudes. Esas cosas no impresionan a Dios. Tus ayunos no le impresionan a Dios. Tus ofrendas no le impresionan a Dios. ¿Sabe qué es lo único que le impresiona a Dios? Tu fe. Tu fe es la única que le impresiona a Dios. Yo no solo vi a Jesús, o mejor dicho, yo solo vi a Jesús detenerse ante personas que tenían fe. Muchos podían hacer miles de cosas alrededor de él. Él seguía su camino, pero él se impresionaba cuando alguien le demostraba una fe. Eso lo mataba, lo frenaba en el lugar, hacía con que se pare y que se produzca el milagro, porque la fe le conmueve a Jesús. Es lo único que le llama la atención. La mujer se tira en sus pies, ustedes se acordarán. Se tira en sus pies y empieza a gritar: aún los perros comen de las migajas de sus amos. Y Jesús va caminando y para. ¡Qué tremendo esto! Lo paralizó. Grande es tu fe, mujer, dijo. El centurión dijo: no es necesario que digas que hagas ninguna cosa, con una palabra tuya me basta. Y Jesús también clavó los frenos ahí y dijo: no he visto en todo Israel una fe como esta. Esas son las cosas que impresionan a Jesús. Puedes diezmar todo lo que quieras, Él es el dueño del oro y de la plata. Si diezmas es por tu bien, no es para Él. A Él no le impresiona eso. Hará tu fe. ¿Sabe por qué? Porque nos dio una fe chiquitita así. Dice que todos tenemos una cuota de fe, pero aumentarla depende de nosotros. Y eso es lo que le impresiona a Jesús. Cuando la hemos aumentado a tal punto de creer cosas que nadie cree, eso impresiona a Jesús. Aleluya. Jesús siempre decía: vete, tu fe te ha salvado. Queriendo decir que lo único que te puede salvar a ti es la fe. Te puede salvar de la enfermedad, te puede salvar de la ruina económica, te puede salvar de la muerte, te puede salvar de muchísimas cosas. Tu fe te ha salvado. Él no decía te ha sanado, te ha salvado, decía. Venían por sanidad, pero él decía: tu fe te ha salvado. ¿Te salvó de esa enfermedad? Tu fe te salva de muchas cosas.
Amén. La mujer comienza a cuestionar a Jesús y decirle, no puede ser. Nosotros adoramos a Dios en este monte, decía ella. Jesús le dice, es una tontería, mujer. Deja de hablar estupideces. No diga tonterías. Porque va a llegar el día, va a llegar el tiempo en que no vamos a adorar más ni en este monte, ni en el templo, ni en ningún lado, sino que en todo lugar se adorará a Dios. Y estamos viviendo ese tiempo que Jesús predestinó para este tiempo. No existe un templo, no existe un monte, no existe nada. Donde tú estás, allí está Dios y puedes adorarlo. Aleluya. Porque llegarán los días que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. No buscarán un templo, sino que en espíritu y en verdad. Ella corrió al pueblo y contó a todos lo que había encontrado. Ella había dicho, he encontrado aquel de quien nos han hablado, que nos han dicho que había de venir. ¿Qué hizo ella? Tuvo fe. Ella le había dicho a Jesús que estaban esperando al Mesías. Y él le dice, mujer, ese soy yo. Pero nosotros estamos esperando al Mesías. Mujer, ese soy yo. Le dijo Jesús a esa mujer. Y ella creyó. No sé si te puedes notar el valor de ese momento. Dice que corrió a la ciudad, hermanos. No quiso saber más nada con el agua, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, el agua natural pasa a ser segundo plano. No importa más nada. Lo que te importa es el encuentro que tuviste con la verdadera agua. Ella salió corriendo, dejó sus cántaros, salió volando, dejó todo tirado y se fue a la ciudad diciendo, he encontrado al que sacia mi alma, al que me llena el alma, al que sació mi sed. Aleluya. Cuando te encuentres con Él, el agua va a ser solo un detalle, nada más. Porque no sirve de nada venir a este pozo aquí en la iglesia y no cambiar tu manera de vivir. Cambiar. Ella corrió y contó a todos sus compoblanos que había encontrado el agua que saciaba el alma. Y todo el pueblo salió a ver lo que ella, o fue convertido por el testimonio de ella, porque ella creyó. Dice la Biblia que todo Jerusalén no le había creído a Jesús. Fíjese la diferencia. ¿Perdió el tiempo Jesús en ir por Samaria? Toda una ciudad, dice la Biblia, que no le habían creído a Jesús. Pero cuando Él sale y pasa por Samaria, donde nadie quería que Él pasara, los discípulos no querían, la historia no quería, la tradición no quería, pero Él dijo, yo sé que tengo un encuentro con alguien que va a cambiar a toda una ciudad. Y toda la ciudad dice que creyeron. Después le decían, no creemos solo por lo que tú dices, sino porque nosotros mismos hemos escuchado de Él. Aleluya. No sirve de nada venir a este pozo y nunca cambiar, hermanos. Hay personas que solo traen sus costumbres para dentro del pozo. Mucha gente viene a vivir en las iglesias, viene a concurrir a las iglesias, están en los cultos, pero no son cambiados por el agua. Siguen de la misma manera que en el mundo, pero adentro de la iglesia. En vez de cambiar, ser cambiado por el agua, ser saciado por esa agua, traen las cosas del mundo adentro de la iglesia y siguen viviendo. Son religiosos, están dentro de la iglesia, pero siguen de la misma forma que en el mundo. Pero bien que acá cuando estamos decimos, ay, mira el impío allá, mira el impío allá, mira ese impío, impío, todos son impíos, todos son malos, todos son mundanos. Eso, mira.
Impío es quien practica impiedad. Y podemos ser tú o yo. No importa si estamos o no estamos dentro de la iglesia. El mayor defecto, hermanos, es el defecto de los discípulos. Creerse más que los samaritanos. Muchas veces nosotros nos pensamos y creemos que somos mejores que los que están en el mundo. Y no nos queremos juntar cuando que tenemos que juntarnos para predicarle la palabra. Y usted ni yo somos mejores que los samaritanos. Tenemos que juzgarnos inferiores a los demás. Esa es la característica de los verdaderos cristianos. Creyó, dice, corrió, anunció a todo el pueblo y el pueblo entero rogó que esa pequeña llegadita para tomar agua se transformara en 2 días. Aleluya. Cuando tú conoces a Jesucristo de verdad, Él está pasando nada más por tu vida. Pero tú tienes el deseo de decirle, quédate más tiempo conmigo. Aquellos cuando conocieron a Jesús, aquellos que bebieron del agua de Jesús, dijeron, quédate más tiempo con nosotros. Le rogaron, dice la palabra, para que se quede en la ciudad. Jesús se quedó en la ciudad y toda la ciudad creyó en Él. Al principio del capítulo 4 dice que los de Jerusalén no habían creído en Él. Termino con estas palabras, hermanos. Ese pozo que Dios te dio. Cielo conmigo, repite, Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Va a servir porque Tenga mis problemas. cuando esta mujer Confísalo con tu labio. recibió del agua que cambió su vida, Todo el mundo canta. ella misma sirvió de puente para que toda una ciudad sea salva por medio de ella. Levanto Ese pozo que Dios te dio va a servir en el 2015 de puente para que muchos otros sean salvos por medio de tu vida. Amén. Esto es palabra profética para usted. manos, 2015, hermanos, es un año de victoria aunque tenga para aquellos que creen esta palabra. 2015 va a ser el año que vas a ver tu sed saciada. El pozo que comenzaste a cavar, el Señor te dice que Él te ha marcado el lugar y que Él te va a dar agua en ese lugar. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra del Señor? Bendito sea el nombre de Dios. Pongámonos de pie. Jesús, yo le voy a dar unos minutos para que usted hable con el Señor a su manera. Hable con el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea tu santo nombre, Jesús. Hable con Dios, hable. Dígale, Señor. comienzo a hacer. Dígale, Señor. Ayúdame a cavar este pozo que hace mucho tiempo que estoy cavando. Cantar, Ayúdame a levanto mis manos. llegar al agua que tanto necesito. Dígale con su corazón, con su alma, con su ser. Háblele a Jesús. Dígale, Jesús, quédate conmigo esta noche. Sacia mi alma, sacia mi vida, sáciame. Cargas, Este pozo, Jesús, hace tanto tiempo que lo estoy cavando. nueva fuerza, Las fuerzas ya no me dan. tú me das. Ya no tengo más fuerza, Jesús. Eso es posible, Siento que es posible. quiero abandonar. Levanto mi, Porque es como que el agua está tan lejos, Jesús. levanto mi, Ayúdame, Señor. Que yo no tenga que abandonar este pozo, que pueda seguir cavando y encontrar agua pronto, Señor, porque si no me desmayo. Ayúdame, Señor, en esta lucha que hace mucho tiempo que está delante de mí. Yo quiero que me fortalezcas. levanta las altas al cielo conmigo. Dame la fuerza que yo no tengo, Espíritu Santo de Dios.
Tú que eres el consolador, seca mis lágrimas, seca mis llantos. Aquellos que por las noches no soporto y caen esas lágrimas. Oh Jesús, dame agua viva, dame agua viva. Estoy cansado de beber agua muerta. Dame agua viva, Espíritu Santo de Dios. Lléname de tu sabiduría, lléname, 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 lléname. Ayúdame a cruzar el desierto. Hay una sola cosa que me hace seguir, Señor. Saber que en algún momento voy a encontrar agua. Dame de tus fuerzas, Jesús. Dame de tus fuerzas. Señor, vienen años y se van años y yo sigo esperando encontrar agua. Señor, 2015 no puede seguir siendo lo mismo que antes. 2015 tiene que ser un año distinto para mí, Señor. Yo me aferro a la esperanza de que voy a encontrar agua. Yo voy a encontrar agua. Yo voy a encontrar agua. Yo declaro que tú me das la fuerza, Señor. Levántame, fortaléceme. Oh Jesús, ayúdame en este tiempo. Te bendigo, Jesús, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Te necesitamos tanto, Jesús. Ayúdanos a seguir. Ayúdanos a fortalecernos en el río de tu Espíritu. Llénanos de tu sabiduría. Llénanos de tu entendimiento, Señor. Danos discernimiento para este tiempo difícil, Jesús. Gracias, Jesús, por esta noche. Gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje. Gracias por tu amor.